Muy buenos días a todos. Hablo Jeffrey Lee. Estamos en el estudio bíblico virtual cada domingo ¿a qué hora? 8 de la mañana, New York, hora New York. Estamos haciendo este estudio. Si Dios quiere, vamos a seguir. Y estamos haciendo una serie de enseñanzas nombrado las asombrosas claves para poder entender la Biblia. Estoy feliz a compartir las notas que estoy mostrando. Si alguien quiere tenerlas, mándame por favor un correo electrónico. Mi dirección jwlee4925 Y si te gustaría participar en vivo también, puedo mandar los detalles, el vínculo, porque después del estudio siempre tenemos un espacio íntimo para poder conversar, hacer preguntas, y ese es el espacio favorito de las participantes. El verso principal de todo el estudio se encuentra en 2 Timoteo 2:15 de la Valera 1602 purificada. La Valera 1602 purificada es una Biblia en español y hemos sido estudios y en nuestra opinión, la Valera 1602 purificada es la única Biblia pura. Es la única palabra de Dios en español. Pura, preservada, infalible. Y en inglés, la única Biblia verdadera es el King James 1611. Ok, entonces ese es un estudio, el asunto sobre la Biblia que hemos hecho. Y es un estudio súper importante porque hay más de 1000 versiones de la Biblia en inglés y eso no debe ser. Solo un cambio de una letra o si hay algo extra o una palabra que ha sido eliminado, la versión de la Biblia es una versión corrupta. ¿Okay? Entonces, a tener la Biblia verdadera es clave. Es súper importante para poder entender la Biblia, la voluntad de Dios. Entonces, todos los versos que vamos a leer, la fuente es la Valera 1602 purificada. Okay. 2 Timoteo 2:15 dice, estudia con diligencia presentarte aprobado a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Es el único verso en toda la Biblia que nos dice que debemos estudiar y cómo debemos estudiar la Biblia, con diligencia, y que debemos trazar bien la palabra de verdad. Trazar es dividir. ¿Okay? Entonces hay divisiones en la Biblia. Y hay una manera de trazar o dividir la palabra bien y hay una manera o muchas maneras de trazar o dividir la palabra mal. ¿Okay? Entonces, es un verso súper importante. Antes de comenzar con el estudio, quiero leer dos pasajes súper importantes. Nos encontramos en una de las cinco dispensaciones de la Biblia, las dispensaciones
son una de las muchísimas divisiones en la Biblia. Nos encontramos en la dispensación de gracia y la única manera para poder ser una persona salvada es encontrarlo en los próximos dos pasajes que vamos a leer. En 1 Corintios 15, 1 a 4, versos 1 a 4, encontramos algo que se llama el Evangelio de la gracia de Dios. Otro nombre es el Evangelio de Cristo. Okay. Es un resumen conciso del requisito que Dios nos ha dado para poder ser una persona salva. Okay. Una persona que va a pertenecer al cuerpo de Cristo y tal persona será rescatado en el rapto. Okay. Y ese es otro tema, pero la cosa más importante es solo hay dos destinos y cada persona tiene una alma y el destino final de la alma de cada uno es uno de dos lugares. Un lugar es con Dios. Y para el cuerpo de Cristo, el destino es en lugares celestiales. Okay, para Israel, su destino será con Dios en el reino eterno, terrenal, en la nueva tierra que Dios va a hacer. Okay? Ambos de estos lugares es un destino, es un destino deseado. Okay. El otro destino para aquellos que no van a obedecer la voluntad de Dios es el lago de fuego. Y eso va a ser por la eternidad. El lago de fuego. Este lugar es si realmente una persona que no es salva entiende la magnitud del destino de su alma, tal persona va a hacer todo para ser una persona salva. Durante la dispensación de gracia, la dispensación de gracia, Dios nos da un evangelio, una manera de ser salva, una persona salva. Y es la más sencilla evangelio de todos los evangelios que están en la Biblia. Y en 1 Corintios 15, 1 a 4, lo encontramos. Y dice, pero os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual estáis firmes, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y si no creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó el tercer día, según las Escrituras. Para poder ser una persona salva, tenga que tomar la decisión a creer que Dios, Jesucristo, murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó el tercer día.
¿okay? Tomar la decisión, creer, tener fe. Y en el momento que lo hagas, será una persona salva. Esa es la decisión más importante que un ser humano puede tomar. Ojalá, si no lo has hecho anteriormente, en ese mismo segundo vas a tomar la decisión a creer. Efesios 2, versos 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos, por la fe. Y eso no de vosotros, es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, el requisito que Dios nos ha dado es, debemos tener fe en lo que Jesucristo hizo. Jesucristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó el tercer día. Y nada más, tener fe. Ok, entonces, el día de hoy vamos a cubrir un sujeto, un tema. Es clave número 16 en esta serie y su nombre es hay muchísimas divisiones en la Biblia y eso tiene que ver con el verso principal, 2 Timoteo 2:15. Estudia con diligencia presentarte aprobado a Dios como obrero que no tiene que avergonzarse, que traza bien o dividir bien la palabra de verdad. Entonces vamos a estudiar algunas de las muchísimas divisiones en la Biblia. En las notas tengo los otros claves que hemos estudiado. Entonces estamos en clave número 16 y vamos a pasar por página 80. Okay. Página 80 de las notas. Ok, entonces vamos a cubrir 7 de las divisiones. Número 1 es los 2 lugares, es una división. Segundo, las 5 dispensaciones. El tercero, los 2 evangelios. El cuarto, los 2 grupos de personas, los judíos y los gentiles. El quinto, los 2 apóstoles, Pablo y Pedro. El sexto, los 2 programas, el programa profético para Israel y el programa misterio para el cuerpo de Cristo. Número 7 es los 3 tiempos descatados en la Biblia. Número 1, 2 lugares. Una división bien destacada en la Biblia. Okay. La única manera para poder entender la Biblia es trazarla bien. Okay. Clave número 1, tener la Biblia verdadera. La verdadera 1602 purificada. Clave número 2, aprender cómo trazarla bien. Cómo dividir las divisiones bien. Toda la Biblia, los 66 libros, fueron escritos para nosotros, para nuestro entendimiento. Pero no todos los libros fueron escritos hacia nosotros. Vamos a entender esta verdad a través de nuestros estudios. Okay. Una división es los 2 lugares. Un lugar terrenal, otro lugar celestial. En Génesis 1, verso 1, encontramos la primera división en toda la Biblia. En el principio creó Dios el cielo y la tierra.
En Efesios 1, verso 3, Pablo escribió: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pablo es el apóstol del cuerpo de Cristo. Cada persona que ha tomado la decisión a creer en el Evangelio de la gracia de Dios o el Evangelio de Cristo pertenece al cuerpo de Cristo. ¿Okay? ¿Cuál es el Evangelio? Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó el tercer día. Tan sencillo y tan importante. Y cada persona que ha tomado la decisión de tener fe ha sido bendecido. ¿Okay? Es un hecho. Y hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales. Ok, Efesios 2, verso 6 dice, y nos ha levantado con él, y asimismo nos hizo sentar con él en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nos hizo. Nos dice cuándo. Okay? Ya está hecho. Okay? La única cosa que no ha sido, a ver, tengo que buscar una palabra, que no ha sido redimido es nuestro cuerpo. El alma de cada persona salva ha sido redimido. Yeah. Pero el cuerpo, lo que tiene que pasar con el cuerpo mío y el cuerpo de cada persona salva, hay dos opciones. Si me falleció, mi cuerpo, con el rapto, las personas que han sido, que se fallecieron, van a ser raptados, redimidos. Okay? Entonces el cuerpo va a ser reemplazado con otro cuerpo que no puede ser corrompido. Que el rapto es disponible para aquellos que se fallecieron y para aquellos que van a estar vivos cuando el rapto ocurrirá. Entonces, mientras tanto, cada otra pieza de mía, está sentado en los lugares celestiales. Entonces, en el primer verso de la Biblia, la división entre el cielo y la tierra, hay una razón, porque vamos a ver que el cuerpo de Cristo tiene que ver con lugares celestiales. Y vamos a ver que Israel, el otro grupo de personas, su destino final será la nueva tierra. Okay, vamos a ver a continuación. Okay, Segundos Corintios 5, verso 1. Dice, Pablo también lo escribió, este verso, porque sabemos que si nuestra casa terrestre de este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Okay? La casa
La casa terrestre es nuestros cuerpos, hueso y carne. Ok, Revelación, el penúltimo capítulo de Revelación, el último libro de la Biblia. Apocalipsis es un apólogo, okay, de ese libro. Revelación 21, verso 1 dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no es. Entonces, la primera división es importante. Okay. Entender que para nosotros, durante la dispensación de gracia, la única manera para poder lograr salvación es tener fe que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó el tercer día. Y tu lugar es el cielo, lugares celestiales. Ok, la segunda división es que hay 5 dispensaciones. Voy a mostrar, tenemos un canal en YouTube y en el 19 de julio, año 2020, hice este estudio y la enseñanza tiene que ver con las 5 dispensaciones. Las 5 dispensaciones son aquí, pero voy a mostrar algo más fácil. Y quiero mostrarles una herramienta poderosa. Se llama Blue Letter Bible. Blue Letter Bible. Okay. Es importante tener la Biblia pura, verdadera. Y es importante trazarla o dividirla bien. Y con herramientas tal cuales como Blue Letter Bible o Bible Gateway, okay, Bible Gateway es bueno también, pero Bible Gateway no tiene la Valera 1602 purificada, pero tiene el King James en inglés. Entonces yo, hablando inglés, que es mi idioma natural, puedo estudiar el King James aquí en Bible Gateway. Pero Blue Letter Bible es más poderoso. Entonces voy a poner dispensar, dispensación. Puedo poner dispense, okay, en inglés y asterisk, así. Y hacer una búsqueda. Entonces eso va a darnos los resultados para cada palabra que tiene las letras D, I, S, P, E, N, S. Eso va a incluir dispensación. Y podemos ver aquí que hay 4 versos que tiene la palabra dispensation en inglés, en español es dispensación. Y cada verso, cada pasaje fueron escritos por Pablo. Pablo es nuestro apóstol del cuerpo de Cristo. ¿Okay? Súper importante. Entonces, ustedes pueden utilizar este herramienta blueletterbible.org usando inglés. Okay? Es bueno tener la Valera 1602 purificada y el King James. El King James es disponible aquí en biblegateway.com. Es gratis, okay? Online. Y en la Valera 1602 purificada, Valera 1602.org hay una tienda y uno puede comprar la Valera 1602 purificada allí en la tienda. Okay. Entonces, Efesios 3,
2, hablando sobre las dispensaciones, allí tiene en ese verso la palabra dispensación. Okay, Pablo escribió, si es que habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios, que me ha sido dada para con vosotros. Entonces, dispensaciones es parte de la Biblia, de la palabra de Dios. Dispensación, la raíz es dispensar, otra palabra sinónima es dar, que Dios nunca ha cambiado, nunca se cambia, nunca se cambiará. Pero lo que Dios ha dado a distintas personas en el pasado es distinta que lo que Dios nos ha dado para nosotros durante la dispensación de gracia. Entonces las dispensaciones son súper importantes. Porque lo que Dios le dio a Noé en Génesis para que él podría ser una persona salva, fue una instrucción que no nos aplica. La instrucción que Dios le dio a Noé fue construir la arca de Noé. Es obvio que esta parte de la Biblia fue escrito para nosotros, para nuestro entendimiento, pero no fue escrito hacia nosotros. No es doctrina nuestra. No tenemos que obedecer este mandamiento. ¿Okay? Entonces, las dispensaciones son súper importantes. En la semana pasada mostré esta tabla que hizo y durante la enseñanza, durante el estudio hice algunos errores, entonces voy a grabar nuevamente la enseñanza, pero está aquí que podemos entender la Biblia, la estructura de la Biblia a través de las 5 dispensaciones, la dispensación de promesa, la dispensación de ley, la dispensación de gracia, la dispensación del reino, la dispensación de cumplimiento del tiempo. Súper importante tener en cuenta que hay 5 dispensaciones. Durante la dispensación de promesa, los libros vigentes fueron Génesis 1 a 10. Okay? Y aquí, durante la dispensación de gracia, los versos importantes para nosotros se encuentran en Romanos a Filemón. Romanos a Filemón son 13 libros que Pablo los escribió. Y esos libros fueron escritos para nosotros y además hacia nosotros. Y dentro de esos libros nos encontramos el Evangelio de la gracia de Dios, el Evangelio de Cristo, en 1 Corintios 15, 1 a 4. Y además Efesios 2, versos 8 y 9. Y además nos encontramos la sana doctrina, la doctrina paulina para el cuerpo de Cristo. Ninguno de los otros versos afuera de Romanos a Filemón fueron escritos hacia nosotros, que el cuerpo de Cristo
no fue la audiencia durante, por ejemplo, la dispensación de la ley. El cuerpo de Cristo no será la audiencia durante la dispensación del reino. Hay algunos versos que son versos transdispensacionales. Okay, entonces es importante tomar cuenta de eso también. Okay. Y gracias a nuestra querida hermana Marta Castañeda Hurtado, de Colombia, ella ha hecho la obra para traducir algunas imágenes para nosotros. ¿Okay? Entonces, podemos ver aquí la estructura de la Biblia visualmente a través de las 5 dispensaciones. La dispensación de promesa. El muerte tiene que ver con el huerto de Edén. ¿Okay? Cuando Adán y Eva estaban en el huerto de Edén. Y la dispensación de ley, la segunda dispensación, tiene que ver con Moisés. Okay. Hasta capítulo 8 de Actos. Otro, pues el apodo para el libro Actos es Hechos. Okay. Entonces, durante la dispensación de ley, la figura principal fue Moisés y obviamente Jesucristo, porque durante la dispensación de la ley, Jesucristo nació y hizo su ministerio y fue crucificado. Encima de la cruz, sepultado y resucitó el tercer día. Y por 40 días después andó encima de la tierra antes de su ascensión. Ok, entonces podemos ver aquí Génesis hasta Actos capítulo 8 tiene que ver con esas 2 dispensaciones, promesa y ley. Y una otra división es que hay 3 periodos de tiempo, el pasado, el presente y el futuro. Sus nombres en la verdadera 1602 purificada es otro tiempo, el pasado, otro tiempo. Más ahora es el presente, siglos por venir es el futuro. Más ahora tiene que ver con la dispensación de gracia y comenzó con la conversión de Saulo de Tarsus en Actos capítulo 9. Saulo fue salvado, fue escogido por Dios para ser el apóstol durante la dispensación de gracia. Y él escribió 13 cartas, Romanos hasta Filemón. Dentro de esas 13 cartas, el cuerpo de Cristo encuentra su doctrina, lo que debemos obedecer, lo que debemos seguir. En los libros Romanos hasta Filemón, Saulo de Tarsus fue renombrado por Dios y su nuevo nombre fue Pablo. Pablo era un judío y algunos de los versos paulinos, la audiencia fue sus hermanos, los judíos. No fue el cuerpo de Cristo.
Y a trazar bien la palabra, tenemos que hacerlo dentro de los versos paulinos también. Distinguir la audiencia. En el futuro vamos a estudiar este tema. Ok. Y esos son los primeros tres dispensaciones: promesa, ley, gracia. El rapto va a pasar en un día, en un segundo, en el futuro. Podría ser el día de hoy. Y con el rapto, todo el cuerpo de Cristo va a reunirse con Jesucristo en los nubes, en los lugares celestiales. Y nunca va a volver a estar en la tierra. Porque el lugar para el cuerpo de Cristo es el lugar celestial. Después, la dispensación del reino va a ocurrir. Y la dispensación del reino tiene dos etapas. La primera etapa tiene que ver con los 7 años. Y la segunda etapa es el reinado de 1000 años. Eso va a pasar después de la primera etapa, los primeros 7 años. Y dentro de los 7 años, el mundo va a recibir el anticristo. Y el profeta falso. En la primera mitad de los 7 años va a ser paz, una paz que no va a durar. Y la segunda mitad de los 7 años es la grande tribulación. La grande tribulación es la ira de Dios. Y el final de los 7 años es la segunda venida de Jesucristo, cuando Él va a volver y poner sus pies encima de la tierra. Armagedón va a pasar, va a ocurrir, y el juicio entre las ovejas y los cabritos va a ocurrir, ese juicio, y el reinado de 1000 años va a ocurrir. Y al final será el juicio del gran trono blanco, y después, Revelación capítulo 21, que acabamos de leer, que Dios va a crear nuevo cielo, una nueva tierra. Y eso será la última dispensación. El cumplimiento de tiempo es su nombre. Okay. Los libros que apliquen, que van a aplicar y que fueron escritos hacia una audiencia, la audiencia será la gente que va a quedarse en la tierra por rechazar durante la dispensación de gracia. Aquellos que van a rechazar el evangelio de la gracia de Dios, el evangelio de Cristo. Aquellos que no han tomado fe, no han tomado la decisión a creer que Jesucristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó 3 días después. Y por rechazar ese evangelio, ellos tienen que pasar por los 7 años. Y durante los 7 años, el evangelio de gracia, el evangelio de la gracia de Dios, el evangelio de Cristo no va a ser vigente. Okay. El evangelio del reino va a ser vigente.
Okay. Eso nos introduce a la tercera división importante, que hay dos evangelios bien destacados en la Biblia. Uno de ellos es nombrado el Evangelio del Reino. Y el otro, el Evangelio de la gracia de Dios o el Evangelio de Cristo. Hemos estudiado el tema profundamente por casi 8 semanas. Y en nuestro canal en YouTube, tenemos una lista de reproducción que tiene ese nombre. 2 evangelios bíblicos. Y hay 8 lecciones, las 3 enseñanzas sobre los 2 evangelios bíblicos. Básicamente, el evangelio de la gracia de Dios, el evangelio de Cristo, que Jesucristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Lo que Dios nos ha dado como un requisito es tener fe. Y nada más, fe sola. Pero en el Evangelio del Reino, el Evangelio del Reino fue vigente durante la dispensación de la ley y será vigente nuevamente durante la dispensación del reino. ¿Okay? Y el Evangelio del reino tiene que ver con fe más obras, muchísimas obras. Será súper difícil cumplir los requisitos durante los 7 años. Y la gran mayoría de personas que van a perder la oportunidad del rapto por rechazar el evangelio de la gracia de Dios, ellos tienen que pasar por los 7 años y la gran mayoría de ellos no van a cumplir los requisitos del evangelio del reino. Son fuertes. ¿Okay? Es importante entender que los libros, ¿cuáles libros aplican? ¿Okay? Génesis hasta Actos capítulo 8, a pesar de que fueran escritos para nosotros, los miembros del cuerpo de Cristo, no fueron escritos hacia nosotros. Y dentro de ellos tenemos Juan, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 4 libros que destacan el nacimiento de Jesucristo, su ministerio, su crucifixión, etc. Y ninguna palabra de esos 4 libros fueron escritos hacia nosotros. Entonces la doctrina no es la doctrina que debemos obedecer. No fue escrito para nosotros, hacia nosotros, para sí. Fueron escritos para nosotros, para nuestro entendimiento, pero no hacia nosotros. Okay? Entonces, eso es fundamental, que Satanás es el Dios de este mundo. Durante la dispensación de gracia, Satanás tiene mucho poder y él, en mi humilde opinión,
Él es la razón y Él creó los 10,000 denominaciones. No debe ser ni siquiera una denominación. Solo hay un cuerpo de Cristo. Cada denominación tiene su distinta doctrina. Muchas divisiones entre las denominaciones. Satanás también, además, en mi humilde opinión, fue el autor de las muchísimas versiones falsas de la Biblia. 2 evangelios. La tercera división. Okay. 2 grupos de personas bien destacados en la Biblia. Judíos circuncidados. Otro nombre es Israel. El otro grupo, los gentiles. Otro nombre es la incircuncisión. Efesios 2, verso 11. Verso paulino. Okay. Dice, por tanto, acordaos que vosotros en otro tiempo erais gentiles en la carne, que erais llamados incircuncisión, por la que se llama circuncisión en la carne, la cual se hace por mano. Entonces, un grupo tiene que ver con los israelitas, los hebreos, los judíos circuncidados. Y además fue posible durante la dispensación de ley, fue posible ser una persona salva a pesar de que tal persona no fue un descendiente de Abraham, Isaac o Jacob. ¿Y cómo? Por obedecer el evangelio del reino y ser circuncidado. Pero la audiencia principal durante la dispensación de la ley no fue los gentiles, no fue las personas que no fueron descendientes de Abraham, Isaac o Jacob. Durante la dispensación de gracia, la audiencia es toda la humanidad. Gentiles y judíos. No hay distinción. La audiencia principal durante la dispensación del reino nuevamente va a ser los judíos. ¿Okay? Entonces es importante entender que una división bien destacada en la Biblia tiene que ver con los 2 grupos de personas. Número 5, 2 apóstoles, Pablo y Pedro. Gálatas 2, versos 7 hasta 9. Antes, por el contrario, esos otros versos paulinos. Antes, por el contrario, como vieron que el evangelio de la incircuncisión que me había sido dado, como a Pedro, el de la circuncisión. Entonces el evangelio, tenemos aquí 2 evangelios, ¿sí o no? El evangelio de la incircuncisión y el evangelio de la circuncisión. Son nombres sinónimos por el evangelio del reino. El evangelio del reino es el evangelio de la incircuncisión. El evangelio de la gracia de Dios o el evangelio de Cristo es el evangelio de la incircuncisión. Okay? Entonces, Pablo escribió que Dios le ha dado
Pablo el evangelio de la incircuncisión y Dios le ha dado a Pedro el evangelio de la circuncisión. Verso 8. Porque él que obró eficazmente, Dios, ¿ya? Porque él que obró eficazmente en Pedro para el apostolado de la circuncisión, obró también en mí con los gentiles. Entonces fue Dios que llamó Pedro o escogió Pedro para ser el apóstol principal del grupo de personas nombrado Israel. ¿Okay? Aquí la distinción o división entre los dos grupos. Fue Dios que escogió Pablo para ser el apóstol de los gentiles, para ser el apóstol durante la dispensación de gracia. Y durante la dispensación de gracia no hay distinción entre gentiles y judíos. Verso 9. Y cuando Jacobo y Cefas y Juan, que parecían ser las columnas de Israel, el grupo, conocieron la gracia que me era dada, nos dieran las diestras de compañía a mí y a Bernabé para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Ok, en la herramienta Blue Letter Bible, ayer, voy a hacer una búsqueda apóstol. Entonces, puedo poner todo la palabra o un parte de la palabra con un asterisco para poder incluir cada palabra que tiene las letras A, P, O, S, T y hacer búsqueda. Y eso nos da 80 versos en el King James Bible. Y podemos ver todos los versos con apostles, apostleship, apostolado, todos los versos. Una herramienta súper poderosa. Y después de hacer la búsqueda, yo puse en las notas algunas de los versos. ¿Okay? Romanos, okay, son versos paulinos, porque él es nuestro apóstol. Romanos, voy a pedir la ayuda de uno de las participantes. Marta, ¿puedes leer aquí Romanos 1, versos 1 y 15? ¿Puedes abrir tu micrófono? Querida hermana. Listo. Sí, estoy lista. Romanos, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, separado para el evangelio de Dios, por el cual hemos recibido la gracia y el apostolado para obediencia a la fe entre todas las naciones por su nombre. Y Romanos 11, 13. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto a la verdad yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio glorifico. 1 Corintios capítulo 1, verso 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. 1 Corintios capítulo 9, verso 2. Si para los otros no soy apóstol, a lo menos para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado vosotros sois en el Señor. Ok, aquí podemos ver
que para los otros no soy apóstol. Pablo escribió eso. Los otros fueron Israel, los judíos circuncidados. ¿Ok? ¿Quién estaba siguiendo Pedro? Porque la dispensación, ok, entonces sí, para los otros no soy apóstol, a lo menos para vosotros ciertamente lo soy. ¿Ok? Entonces él está distinguiendo entre los dos grupos, Israel y los gentiles que fueron salvados por el evangelio de la gracia de Dios, el evangelio de Cristo. El evangelio que Dios por revelación le dio específicamente a Pablo. Importante trazar bien la palabra. Importante. Entonces podemos ver en esta imagen, en inglés, okay, Pablo, Pedro, Paul y Peter. Pablo fue el apóstol del cuerpo de Cristo. Pedro para Israel. ¿Okay? Y el lugar final, ¿ya? Lugares celestiales para el cuerpo de Cristo, lugares terrenales para Israel. Okay? Pablo, cuerpo de Cristo. Pedro era el apóstol de Israel. Y su ministerio tenía que ver con la ley y los pactos. Mientras el ministerio de Pablo tenía que ver con gracia. Estamos en la dispensación de gracia. Y esa división entre los dos apóstoles es súper importante entender. Porque el cuerpo de Cristo tiene que ver con uno de los dos programas. El programa de misterio para el cuerpo de Cristo y el otro programa es el programa profético para Israel. Y en Gálatas 2, versos 7 y 8, podemos ver la distinción entre los dos apóstoles y los dos evangelios. Acabamos de leer aquí Gálatas. ¿Dónde está? Ok. Gálatas. Hemos leído, creo. No importa, vamos a leerlo. ¿Okay? Romanos 6, verso 14, escribió Pablo, porque no estáis debajo de la ley, sino debajo de la gracia. Que durante la dispensación de gracia, la ley, los pactos, los 10 mandamientos no aplican durante la dispensación de gracia. Y muchísimos creyentes están siendo enseñados por su denominación que deben obedecer la ley. Y eso es como trazar mal la palabra de verdad. Ninguno de los versos de Mateo, Lucas, Juan, Marco fue escrito hacia nosotros durante la dispensación de gracia. Ok, Gálatas 2, 7 a 8.
Ok, vamos a utilizar la velera 1602.org y encontrar el verso. Ok, Gálatas 2, verso 7 a 9. Ya, acabamos de leerlo, pero Marta, ¿podrías leerlo nuevamente? Sí. Antes, por el contrario, como vieron que el evangelio de la incircuncisión me había sido dado, como a Pedro, el de la circuncisión. Porque el que obró eficazmente en Pedro para el apostolado de la circuncisión, obró también en mí para con los gentiles. Y cuando Jacobo y Cefas y Juan, que parecían ser las columnas, conocieron la gracia que me era dada, nos dieron las diestras de compañía a mí y a Bernabé, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Perfecto, gracias. Ok, importante entender que una división que no es una división bíblica, que es una división hecha por mano, es en todas las Biblias escritas y además aquí, que el Antiguo Testamento tiene que ver con Génesis hasta Malaquías, mientras el Nuevo Testamento tiene que ver con Mateo hasta Revelación. Y eso no es la verdad. Porque un testamento no puede ser vigente, el Nuevo Testamento dice la palabra que la muerte del testador es el requisito para que el Nuevo Testamento pueda ser vigente. Creo que está en Hebreos 7. Voy a averiguar. Ok, voy a hacer una búsqueda para mostrarle el poder de utilizar las herramientas online. Ok, está en Hebreos 9, versos 16 y 17 de King James. Ok, entonces, testador en inglés es tester. Entonces vamos a pasar en la Valera 1602 purificada. Hebreos 9. Versos 17, 16 y 17. Marta. Porque donde hay testamento, necesario es que intervenga la muerte del testador. Porque el testamento es confirmado en los que son muertos. De otra manera, no es válido entre tanto que el testador vive. Que muy claro, ¿no? Entonces, una creencia común en el mundo cristianismo es que Mateo, Marcos, Lucas, Juan y todos los libros entre Mateo y Revelación son parte del Nuevo Testamento. Eso no es la verdad. Eso no es una creencia bíblica, porque la gran mayoría de los versos y capítulos de Mateo, Marcos, Lucas, Juan hablan de la vida de Jesucristo mientras estaba vivo haciendo su ministerio.
entonces, trazando bien la palabra, podemos ver que Mateo, Marcos, Lucas, Juan no fue escrito hacia nosotros durante la dispensación de gracia. Actos es un libro transicional entre la dispensación de la ley, que destaca la transición entre la dispensación de la ley y la dispensación de gracia. Romanos hasta Filemón son los libros paulinos. Y la gran mayoría de los versos fueron escritos hacia nosotros. Algunos de los versos, pocos, pero algunos pero pocos, fueron escritos hacia los judíos. Porque mientras la vida de Pablo, había dos grupos también. ¿Okay? El pequeño rebaño se llama. Aquellos que estaban vivos durante el ministerio de Jesucristo, durante los primeros 8 capítulos de Actos. Habían muchos seguidores del Evangelio del Reino. Pero con Pablo llegó una nueva dispensación. Llegó un nuevo evangelio que fue súper distinto. Llegó nueva doctrina. Romanos y Filemón. Hebreos hasta Revelación, la audiencia no es el cuerpo de Cristo. Eso tiene que ver con las dispensaciones futuras. La dispensación del reino, la dispensación del cumplimiento del tiempo. Ok, y a ver. Por el tiempo vamos a concluir el estudio de hoy. Y si Dios quiere, en la semana que viene vamos a terminar este estudio de algunas de las divisiones en la Biblia. Entonces vamos a parar la grabación y entrar el espacio íntimo para los que están en vivo conmigo. Gracias por estar con nosotros. Dios los bendiga.